Unidos, específicamente en Washington, D.C., junto a su esposa Hannah y a sus dos hijos, Dominic, de 7 años, y Oliver, de 3 años. Ellos asisten a una iglesia llamada RES, por regeneración. Y durante este tiempo de pandemia, el Señor nos ha dado el privilegio de contar con su apoyo, tanto en la enseñanza como en todo lo referente a la tecnología. Nuestro hermano tiene estudios de teología, literatura y ahora mismo está haciendo un máster en escritura creativa. Sin más preámbulos, damos el tiempo a nuestro hermano Ariel Moreno, no sin antes pedirle a nuestro Señor que le use por medio de su Espíritu Santo para la edificación de su iglesia. Hermano Ariel, el tiempo es suyo. Muchas gracias, hermana Teresa, y muy buenas noches a todos. Siempre es un poco extraño que me presenten así, porque yo creo que de cierta forma somos familia todos. La mayoría de ustedes me vieron crecer, o sea, son más viejos que yo, y lo considero mi familia. Todos son como padres o abuelos para mí. Así que, no, ahora hay muchos muchachos que en mi tiempo eran niños o bebés y veo la foto y digo, híjole, ahora yo estoy ya también avanzado de edad, pero siempre es un privilegio poder compartir, y siempre he dicho que si algo bueno ha ocurrido, si algo bueno puedo sacar yo de lo que pasó en el 2020, es definitivamente la oportunidad de poder compartir con ustedes nuevamente, de tener la oportunidad de tener un ministerio con la iglesia, compartiendo el estudio de la palabra, que siempre es un poco... es una cosa que me da un poco de miedo siempre que tengo que hacerlo, pero que al mismo tiempo creo que es una responsabilidad que nos ha dado, y una oportunidad especial de que con la tecnología hoy en día, ¿verdad?, podemos estar separados por miles de kilómetros, pero aún así compartir el sentimiento de el amor por el Señor y el deseo de aprender de su palabra. Entonces, es un privilegio realmente el poder compartir con ustedes. Me gustaría entregar el tiempo al Señor en oración antes de comenzar. Oremos. Señor, gracias por esta semana que nos permite recordar el sacrificio de Jesús, sobre todo su victoria y la bendición que nos dio a nosotros al darnos la oportunidad de tener libre acceso al Padre, al darnos la oportunidad de tener una relación contigo. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, y habla tú a través de tu siervo. En nombre de Jesús. Amén. Bien. Cuando pude ver el tema de las conferencias, los triunfos del crucificado, me pareció un tema sumamente atinado, sobre todo porque muchas veces el feeling, el sentimiento de la Semana Santa es un poco derrotista, ¿no? Es un poco así como pesado. Y tal vez ha cambiado en los últimos tiempos, pero siempre hay un elemento como de dolor y sufrimiento. Yo recuerdo cuando era niño y Semana Santa era algo súper especial, y una de las cosas que llamaba la atención, por ejemplo, era que lo único que pasaba en la televisión eran estas películas. Estaba la de Moisés, estaba la de Ben-Hur, y habría alguna de Jesús, pasarían también. Era como, no sé si todavía eran eso, pero hoy en día hay muchas más opciones para ver que la televisión. Uno ponía la televisión y eso era toda la Semana Santa, era la de Moisés, etc. De hecho, yo recuerdo que yo siempre, cuando cuento mi testimonio de cómo yo coincidió el momento que yo entregué mi vida al Señor, recuerdo que fue después de haber visto la película de Moisés, de Charlton Heston, que es una película no cristiana necesariamente, a pesar de que está basada en la Biblia, pero a mí me impactó, y era este momento de Semana Santa, y siempre es como un ambiente pesado en torno a la muerte de Jesús, y sí, su resurrección, pero siempre como que la muerte y el sufrimiento provoca algo extra en nosotros, ¿no? Y como que nos quedamos estancados en cierta forma en ese momento. Pero la verdad es que la Semana Santa vale la pena recordar y conmemorar estos momentos con
la solemnidad que se merece, con la reverencia que se merece, pero al mismo tiempo recordar que lo que estamos recordando es la victoria de Jesús sobre la muerte, y por eso tal vez lo bonito de la Semana Santa es el domingo de la resurrección, cuando cantamos que el Señor resucitó, cuando recordamos que el Señor resucitó, y todo esto tiene sentido, todo lo que estamos recordando ahora mismo. Pero siempre queda la Semana Santa como este sentimiento, ¿no? De algo pesado, tal vez un poco con nuestro trasfondo católico, la Semana Mayor, que tiene este peso ceremonial, este peso ritual tan importante, y no que necesariamente sea malo, de hecho es bueno darle la justa dimensión, pero sucede muchas veces que nos quedamos en ese elemento hasta un poco derrotista a veces, ¿no? No sé, me imagino que ya la mayoría habrá visto esta película que salió ya hace buen tiempo, la última película que hicieron de Jesús, esta de La Pasión, que dedica, qué sé yo, 15 minutos al maltrato que Jesús recibe antes de ir a la cruz, y obviamente es algo que impacta, que duele, que si uno es consciente de que Jesús pasó por eso, por uno, como una persona pecadora, provoca hasta tristeza, dolor pensar en eso, pero es tanto el enfoque en esto, en este sufrimiento, que se nos olvida muchas veces la razón de ese sufrimiento. Y la razón de ese sufrimiento es para que nosotros tuviéramos vida, tuviéramos abundancia, para que pudiéramos celebrar, para que pudiéramos ser libres de las consecuencias, no de las consecuencias, pero libres de las ataduras del pecado, y para que pudiéramos estar en victoria. Y cuando pensaba en el término de la victoria, me ponía a pensar en lo que representa para nosotros y lo que representa para el mundo en general. Y podríamos decir que son dos cosas diferentes, ¿no? Por un lado está el elemento de que a todos nos gusta ganar. Ganar es algo que nos fascina. De una u otra manera, la mínima cosa la queremos ganar. Si no, vayan a ver algún juego de mesa entre familia. Puede ser la familia que más se quiere, la familia que más se adora, pero cuando alguien gana y otro pierde, hay un momento de tensión y de roce. Yo tengo un niño de 7 años que él está justo en ese momento de que no puede perder en nada. O sea, cualquier cosa que pierde es llanto por media hora y tener que explicarle, Dominic, a veces se gana, a veces se pierde, tienes que estar tranquilo. Y yo me sacrifico y le gano para que él tenga estas lecciones constantemente. Así que constantemente le estoy ganando para que él aprenda. No, no es cierto. Pero sí, todo el tiempo cuando jugamos algo y yo gano o la mamá le gana, es como, se acabó. ¿Por qué? Porque nos gusta ganar. Es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Queremos ser los ganadores, ¿no? Y la victoria es algo que suena bien. Inclusive cuando hablamos de deporte, hay personas que detestan, por ejemplo, la selección de fútbol de Panamá, porque nunca ganan y cuando ganan, ganan sufriendo. Y dicen, no, que esa porquería de selección, que eso no me representa a mí, yo soy Barcelona. Nunca han ido a Barcelona, pero son Barcelona. Ah, yo soy Madrid, porque lo que quieren es ganar, quieren sentir eso de ganar. Y está bien, es una tendencia humana, nos gusta ganar. Por eso, cuando la Biblia habla de victoria, es un mensaje que es sumamente atractivo. Es un mensaje que capta la atención. Cuando la Biblia dice que vamos a ir de victoria en victoria, cuando la Biblia dice que vamos a ser más que vencedores, es algo que inmediatamente resulta atractivo. Lamentablemente, también es algo que se ha distorsionado. Y se ha distorsionado por diferentes razones, y muchas veces porque nuestra aproximación a lo que la Biblia tiene para decirnos no ha sido necesariamente la correcta. Me gustaría que viéramos juntos algunos pasajes y tratáramos de redefinir este concepto de victoria desde un punto de vista bíblico. En primer lugar, es importante entender cómo nuestra historia o lo que somos nosotros es creado por la narrativa que creamos, o la narrativa que creemos, mejor dicho. Hace algunos domingos en la iglesia Belén, o fue el domingo pasado, ya ni me acuerdo, hablaban del yelmo de la salvación y cómo las ideas, las mentiras muchas veces de Satanás hacen nido en nuestra cabeza, nos dicen cosas. Y el problema con las mentiras es que cuando las creemos, empezamos a distorsionar lo que es la verdad, empezamos a no entender lo que es la verdad. Entonces, por ejemplo,
Mi esposa, ella es maestra y trabaja con muchos niños que tienen, que están en hogares difíciles. Y muchas veces cuando ella trabaja con ellos se da cuenta de que una cosa que los niños tienen en la cabeza es: tú no sirves para esto, tú no sirves para estudiar. Tu papá no sirvió para estudiar, tu abuelo no sirvió para estudiar, tú tampoco sirves para esto. Y puede ser que el niño no tenga nada físicamente, ningún problema en su intelecto. Simplemente le dijeron: tú no sirves, y él tiene eso en su cabeza. Entonces nosotros creamos esa narrativa y la creemos y la repetimos constantemente. Y esa es una cosa que últimamente he estado viendo en diferentes formas. Pero recordando, por ejemplo, la razón por la que Moisés escribe el Pentateuco. Recordemos que los israelitas habían estado siendo esclavos en Egipto por cientos de años ya. Y cuando Moisés aparece y les dice: ustedes son el pueblo escogido de Dios, era como: ¿nosotros somos qué? Nosotros somos los esclavos de los egipcios, que son lo máximo, y nosotros somos los esclavos. Entonces, Moisés escribe el Pentateuco en parte para recordarle a Israel, a los hebreos, quiénes eran ellos. Y le dicen: no. Ustedes son los descendientes de Abraham. Abraham tiene un pacto con Dios, y ese pacto los incluye a ustedes. Y para refrescarle a los israelitas quiénes eran, porque ellos tenían una narrativa completamente errada de quiénes eran ellos. Estaban confundidos con mentiras, estaban confundidos con falsedades, no estaban entendiendo el rol que ellos tenían como israelitas, como pueblo de Dios. Y me llama la atención esto, porque para Dios es importante redefinir la narrativa de Israel. Y dice: no, ustedes no son esclavos, ustedes no son cualquier cosa, ustedes son hijos de Dios, en el sentido de que son el pueblo de Dios, son los escogidos por Dios, y estos son sus privilegios. Y todo el Pentateuco en parte es un recordatorio a Israel de quiénes eran ellos. El Génesis, recordarle de dónde venía, Éxodo, contar la historia de cómo salieron. Todo esto era como para redefinir quiénes eran. No eran unos esclavos que se habían escapado de Egipto, eran un pueblo de Dios, que Dios tenía un propósito. Y también he estado leyendo en los últimos días un libro sobre la historia de Panamá, muy bueno, que voy a recomendar. Este año sale la traducción al español y tienen que leerlo. Me imagino que se llamará Borrados, y es la historia sobre los pueblos que estaban en la zona del canal, antes de que fuera la zona del canal. Antes de que los gringos construyeran el canal, en esta zona había pueblos que tenían cientos de años de estar ahí, porque Panamá era un pueblo comercial, sumamente comercial. Y es interesante leer los primeros capítulos cuando hablan de que Panamá había sido por lo menos 400 años un referente comercial a nivel mundial, por los puertos que tenían, el puerto de Panamá, el puerto en Colón, eran puertos sumamente importantes a nivel mundial. La ubicación geográfica de Panamá siempre ha sido, y que el concepto que la gente tenía de Panamá era como un puerto grande, y que las personas que vivían en Panamá eran personas políglotas, que hablaban más de un idioma, que sabían cómo comunicarse, que sabían cómo negociar, etcétera, etcétera. Y cuando Estados Unidos quiere hacer el canal de Panamá, bueno, después de que los franceses fracasan en hacerlo, Estados Unidos toma eso como una muestra de su capacidad, que obviamente la tenían para hacer lo que hicieron, pero junto con eso reescriben la historia de Panamá y cuentan que, bueno, que cuando ellos llegaron, Panamá era un pueblito que no tenía nada, que estaba en la miseria, y ellos dijeron: ven acá, vamos a salvarlo, vamos a hacerles un canal. Y hicieron el canal y salvaron a Panamá. Y esa es la historia que nos creemos y que nos repiten y que nos cuentan muchas veces. Yo recuerdo en 1999, yo estaba ¿en qué? Yo no, estaba en la escuela, no me acuerdo si estaba en la secundaria, sí, ya estaba en la secundaria definitivamente. Pero recuerdo que lo que se decía todo el mundo era que Panamá no iba a poder con el canal. Lo decían en la escuela, lo decían mis compañeros, lo decían los profesores, lo decían en la iglesia: Panamá no va a poder con el canal. Panamá va a quebrar el canal. Decían: se va a ir el dólar, se va a ir el problema. Y había un miedo constante de que el canal regresara a Panamá. Y en parte era por la narrativa que nos habían contado. Dicen: los gringos son lo máximo, ahí hicieron el canal, nosotros no hicimos nada. Panamá cuando Panamá había tenido toda esta historia por 400... Yo no lo sabía hasta hace poco, que estoy leyendo este libro, que Panamá tenía esta historia de 400 años de haber sido un pueblo comerciante con un rol importante en el mundo. Pero nos reescribieron la historia en un momento y nosotros nos comimos la reescritura de la historia y distorsionó completamente quiénes éramos, quiénes nos consideramos nosotros.
¿Y por qué estoy hablando de reescribir la historia? O cómo reescribe nuestra narrativa. Porque la vida cristiana no escapa de esa realidad. De la realidad de que la narrativa que nosotros, la narrativa que nosotros entendemos dentro de la vida cristiana es lo que nos lleva también a entender la vida cristiana y a vivir la vida cristiana que vivimos. ¿Cómo entendemos la vida cristiana? Nos hace ser los cristianos que somos. Y si tenemos una narrativa errada de lo que es el cristianismo, vamos a tener una vida cristiana vivida de una forma errada. Al igual que si decimos, los israelitas decían, no, nosotros somos esclavos, ¿cómo no somos el pueblo de Dios? No, ustedes no son esclavos, ustedes son el pueblo de Dios. Redefinir la historia es sumamente importante, redefinir la narrativa, entender lo que es el cristianismo realmente es importante. Y por eso empiezo con esta frase, Satanás es un enemigo derrotado. Y esto es importante porque la narrativa se tuerce muchas veces. Y aquí tengo una ilustración que me gusta y me cae mal a partes iguales, ¿no? Se dan cuenta, hay dos brazos y yo no tengo que explicar nada, ¿no? Porque dice el título, Guerra Espiritual. Hay un brazo que está en fuego, bueno, no está en fuego, está con fuego, y hay un brazo que no tiene fuego, un brazo, una mano blanca y noble. Así que uno inmediatamente uno dice, bueno, el brazo del fuego es el diablo, la mano blanca esta es Jesús o Dios, y están como en un pulso, ¿no? Como en una fuerza, de quién tiene más fuerza, y esa es la guerra espiritual. Ese es un concepto completamente errado de lo que es la guerra espiritual y un concepto completamente errado de lo que es la vida cristiana. Uno de los errores más comunes es que creamos que la guerra está por definirse el ganador, ¿no? Que la moneda todavía está girando en el aire y va a caer diablo o Dios, y estamos como chuleta. Y si cae diablo y si cae Dios, ay, no, y está con este susto. Y pensás que tenemos nosotros un rol que jugar en el sentido de, por ejemplo, yo conozco cristianos que viven obsesionados con la idea del anticristo y decir, no, que este es el anticristo, no, que este. Han dicho como 15 anticristos en 5 años, porque aparece un líder nuevo, ese es el anticristo, no, y siempre encuentran uno nuevo, como si el rol del cristiano fuera descubrir quién es el anticristo o hacer algo al respecto, y no lo es. Es una guerra que acabó. No significa que no haya batallas por librar todavía, pero la guerra ya está acabada y está ganada. Y esto es importante, porque eso redefine completamente la forma en que nos acercamos a la vida cristiana. Porque no debemos acercarnos con el rabo entre las piernas, con miedo de chuleta. ¿Y qué va a pasar si mañana en la guerra espiritual yo tropiezo y viene y el diablo toma ventaja de eso y cambia completamente? Es no entender lo que es la vida cristiana. Y la Biblia lo dice en 1 Juan 4:4, dice, hijos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Lo habéis vencido. No dice, lo vais a vencer, o cuando llegue el momento van a vencerlo. No dice, si luchan lo suficiente van a vencerlo. Dice, lo habéis vencido. Es un hecho consumado. Es un pasado pretérito. Es una acción completa. No hay forma de verla de otro lado. Ustedes lo habéis vencido. Y debo dar razón, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, una de las primeras claves de la victoria cristiana es que no tiene que ver con mi capacidad, con mi fuerza, con mi intelecto, tiene que ver con el poder de Dios, tiene que ver con su capacidad y con quién es Él. Y nosotros en Él ya vencimos. Nosotros en Él ya vencimos. Y esto es importante, porque esta imagen aquí de estas manos en pulso parejo es una mentira. Y obviamente el padre de la mentira es Satanás. Y esta es una mentira que viene de Satanás, que nos quiere hacer creer que puede hacer algo todavía, que todavía es posible hacer algo. En el mundo del fútbol americano hay una leyenda que cuentan que había un tipo que era buenísimo, y que en una final que ya estaba por retirarse, ya estaba viejo, él empezó a cojear, ¿no? Empezó a cojear. Y todos los rivales lo vieron y dijeron, está listo. Acaba de salir una lesión, está cojeando, significa que está listo. Y eso inmediatamente cambió el chip de sus rivales. Y cuando llegó la jugada donde iba a participar el hombre este que estaba cojeando aparentemente, salió corriendo como un rayo porque no estaba lastimado ni nada.
Simplemente estaba cojeando para que sus enemigos pensaran que estaba cojeando. Y esa es una estrategia. Engañar a tu rival para que tu rival piense que puedes estar más mal o mejor de lo que tú eres realmente. Y cuando pensamos que la guerra espiritual es una lucha entre el bien y el mal, el yin yang, ¿no? La filosofía oriental esta de el equilibrio del bien y el mal, no estamos entendiendo que realmente la guerra, la victoria que tenemos ya es consumada. No es una promesa a futuro, tiene implicaciones hacia el futuro y eso vamos a hablar más adelante. No es una promesa de futuro, sino es una promesa real ya en este momento. Ya tenemos la victoria. Y quiero hacer un alto aquí para aclarar que no estamos hablando de prosperidad y no estamos hablando de una vida en un jardín de rosas, donde todo huele bien y todo es bonito y no hay problema. Obviamente, sabemos que no es así. No estoy hablando aquí de esos que se ponen a decir, sí que hay que reclamar, sí que hay que decir, que hay que decretar porque ya nosotros vencimos, ya. No, la victoria, y esto vamos a hablar un poco más adelante, pero la victoria no tiene que ver primero con aspectos materiales, no tiene que ver con aspectos terrenales, siempre tiene que ver con aspectos espirituales y tiene trascendencia, perdón, en la vida hacia más allá. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y a mí este pasaje a mí me encanta porque resume la perspectiva que debería tener el cristiano. Tener paz en medio de las circunstancias, y no dice que no va a haber aflicción, es más, nos garantiza, en el mundo van a tener aflicción, pero a pesar de esa aflicción, a pesar de esos problemas, a pesar de esos afanes, ya el mundo está vencido. Y obviamente el mundo aquí, cuando la palabra que utiliza en el original es cosmos, que tiene que ver con el sistema del mundo, con el sistema de que controla el mundo, y que muchas veces los cristianos nos enredamos dando cornadas contra cosas que no valen la pena. Las últimas semanas he visto a muchos cristianos peleando porque alguien dijo que habían cancelado Pepe Le Pew, que primero no es cierto que lo hayan cancelado, y segundo, no tiene ningún sentido ver tantos cristianos, ay, que sí, que por qué, que es mi caricatura favorita. Eso no tiene sentido. El mundo no es nuestra prioridad, ni debería serlo. Y sí, aun si fuera una estrategia, digamos, para de alguna forma afectar a la iglesia, que no veo cómo, pero si fuera una estrategia para afectar de alguna forma, confiemos en Dios, que Él ya venció al mundo. Lo dice, Él dice, confiad, yo he vencido al mundo. No dicen, vayan a pelear. Y obviamente hay un elemento de batalla, un elemento de lucha, un elemento de guerra espiritual también, sí lo hay. Pero no es una guerra de la cual depende el final de esto. No es una guerra de la cual depende el final de lo que va a pasar al final en el mundo, porque ya hemos vencido y lo que nos toca es confiar en esa victoria que Dios nos dio. Pero quiero hacer el enfoque en que no estamos hablando de prosperidad, porque lamentablemente hemos caído en dos extremos como cristianos. Tenemos dos narrativas extremas. Tenemos la narrativa de la prosperidad, en la que si tú eres un cristiano tienes que ser bendecido. ¿Y cuáles son las bendiciones? Las bendiciones siempre son económicas. Un carro, una casa, dinero, un buen trabajo. Eso es si tú eres en verdad hijo de Dios. Y basta con ir a YouTube y uno encuentra cientos de predicaciones que dicen que si te está yendo mal económicamente es porque algo estás haciendo mal delante de Dios y deberías dar más dinero a la iglesia para que Dios te dé a ti, y tienen toda una fórmula y se han centrado en la prosperidad, en declarar, en decretar, en decir todo te va a salir bien, vas a ser bendecido para arriba, para abajo. Y ese es un extremo de la narrativa, que tal vez no hemos caído tanto nosotros en ese lado, pero luego está el otro extremo de la narrativa, que es una narrativa derrotista. Es una narrativa de, no, chuleta, no puedo, estoy aplastado, estoy acabado. La vida cristiana es demasiado difícil, no sé cómo vivirla, no sé qué hacerlo. ¿No? Y que básicamente los dos extremos se pueden ver en la respuesta de un hermano. ¿Cómo está, hermano? Dice, bendecido en victoria. ¡Wow! Se fue al otro lado.
¿Y cómo está, hermano? Aquí en la lucha, acá en esta lucha constante. Eso, ninguno de los dos extremos es la forma correcta en la cual la Biblia espera de nosotros. Y aquí vamos a hacer la guerra y la victoria, la guerra espiritual y la victoria espiritual tienen connotaciones espirituales, no material y no de este mundo, y es algo que quiero subrayar. Y no necesariamente eso significa que los bienes materiales sean malos, que también puede ser otro extremo que se puede tomar. Lo que significa es que no necesariamente son lo más importante y no necesariamente van a reflejar esa victoria ni ser parte de esa guerra espiritual. Y como les decía al principio, una narrativa incorrecta lleva a una interpretación incorrecta. Si pensamos que la vida espiritual es una guerra constante en la cual todo es difícil y complicado, obviamente no vamos a poder disfrutar en ningún momento la vida cristiana. Va a ser un lastre encima de nosotros, vamos a estar sufriendo. O si creemos el otro extremo de que la vida cristiana es todo color de rosa y todo es tranquilo y todo es feliz, tampoco vamos a entender lo que implica la guerra espiritual, porque hay un elemento de lucha y hay un elemento de esfuerzo. 1 Timoteo 1, 7 y 8 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y este es un pasaje también muy poderoso, porque Pablo está escribiendo desde la cárcel, donde está preso. Cualquiera diría, una persona presa no es una persona victoriosa. Pero él está en la cárcel y le está diciendo, ven acá, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y este pasaje solamente es un pasaje que nos podríamos meter para hablar de él solo por horas, por lo que implicaría tener espíritu de poder, de amor y dominio propio. Pero básicamente lo que Pablo está reflejando aquí es que no es necesariamente según la lógica humana como nosotros somos victoriosos. Porque cualquiera ve a Pablo preso y dice, ganó el Imperio Romano. Ganó el Imperio Romano porque lo metieron preso. Y al final lo mataron a Pablo. Así que ganaron jaque mate. Ganó definitivamente el Imperio Romano. Pero si lo vemos desde la perspectiva correcta, nos damos cuenta lo que Pablo está diciendo. Y Pablo está consciente de que la vida espiritual o la lucha espiritual, la guerra espiritual, tiene consecuencias espirituales. Y por lo tanto no se limita solamente a esta tierra. Y ojo, no significa que Dios no bendiga con cosas materiales. De hecho, todo lo que tenemos, el hecho de que podamos estar aquí, ya sea que usted esté en su celular, o esté en su computadora, o esté viendo en su televisión, Smart TV, o donde sea que lo esté viendo, pero eso es un privilegio enorme que muchas veces ni siquiera consideramos. Somos tan privilegiados de poder estar aquí con 73 personas juntos, conversando, hablando, y somos sumamente privilegiados, y definitivamente eso es bendición de Dios. Pero no es lo más grande, ni lo definitivo, ni lo que debería importarnos más. Y Pablo lo demuestra aquí. Y por eso pedí al principio que leyéramos Josué, porque es interesante que Josué está en una situación bastante diferente a la de nosotros, en el sentido de que él no está hablando de una guerra espiritual, está hablando de una guerra real, con espadas, con muertos, etc. Pero Dios le está diciendo, yo te di toda esta tierra para que donde tú donde pongas tus pies, eso es tuyo. Pero Dios no se la está dando y diciéndole, tómalo. Aquí. No, vaya a pelear por eso. Y confía en que yo te voy a dar la victoria. Y en ese sentido se parece a nosotros en la vida espiritual, porque nosotros tenemos la victoria, pero no significa que me voy a cruzar, tengo la victoria, pues voy a descansar aquí mientras llega el tren que va al cielo, o la patineta que va al cielo, como decía la canción esa que era no sé qué, a las nubes que nos lleva al cielo, lo que sea, esperar tranquilo que llegue ese momento. No es la idea. La idea es que sí tenemos esa victoria, pero también tenemos que trabajar para esa victoria, porque tenemos espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y durante el año pasado y lo que va de este año, tuvimos muchas oportunidades de ejercer ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, sobre todo la última parte de dominio propio. Y sería bueno hacer un cuestionamiento de cómo lo ejercimos. Pero lo que quiero que tengamos
claro, lo que quiero que me gustaría quedar claro es el hecho de que no estamos en un jardín de rosas sentados con todo resuelto. Tampoco estamos en desventaja, en una guerra en desventaja en que tenemos espadas oxidadas y el enemigo tiene misiles atómicos. No, estamos en una guerra, sí, pero una guerra que fue ganada y tenemos el equipamiento correcto, tenemos la actitud correcta o la capacidad de tener la actitud correcta, pero va a ser un trabajo constante. Aunque sea una guerra ganada, sigue siendo una guerra. Y una guerra no implica necesariamente paz y tranquilidad y felicidad, no, es el antónimo de paz. Por lo tanto, va a haber aflicciones y va a haber problemas, pero al mismo tiempo debe haber confianza. Es un dilema en cierta forma. Pero es importante también recalcar que esta victoria no es una garantía o un salvoconducto de nada. Las aflicciones siguen siendo parte del paquete de estar en esta tierra, siguen siendo parte del paquete de estar vivo. Estamos en este cuerpo condenado a morir, tarde o temprano. Vamos a morir. Y es un tema que tal vez no nos alegra tocar, no nos gusta tocar, pero es parte de estar en este cuerpo. Y el ser hijos de Dios, el estar, no nos libra de eso. ¿Tenemos la esperanza de ser arrebatados? Sí, tal vez tenemos la esperanza de ser arrebatados, pero puede que no lo pase, puede que no pase y muramos en este cuerpo. Y sin embargo, Pablo también tiene algo que decir eso en Filipenses 1, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí hay dos cosas que quiero mencionar. Por un lado, el hecho de que no dice no van a tener razones para estar afanosos, sino dicen, aunque tengan razones, no estén afanosos. ¿Por qué vamos a tener razones? Que el COVID, que si hay vacuna, que si no hay vacuna, que si la vacuna es buena, que si es mala, que si que el gobierno. Hay miles de razones para estar afanosos. Pero dicen, no, ustedes no tienen eso. Oren, sean conocidas vuestras peticiones con ruego y con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y aquí es clave. Sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir? Otra forma de decirlo sería la paz de Dios que nadie entiende. La paz de Dios que nadie entiende. Sobrepasa, nadie la entiende. ¿Cómo es posible que estas personas tengan paz en medio de la pandemia? Que todo el mundo se está jalando los pelos y diciendo, no, ¿qué pasa aquí? Y ustedes tengan paz. Porque tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y lamentablemente a veces hemos caído en el otro extremo. Diciendo, no, que por qué, que hay que tener, he escuchado iglesias que hay que tener fe, que hay que reunirse, que Dios nos va a cuidar. Ese no es el punto. El punto es que Dios nos puede dar paz en la situación que nos toque. Y si la situación que nos toca ahora mismo es estar distanciados por razones de salud, por razones de prevención, nos toca y tenemos la oportunidad y el privilegio de poder seguir estando en comunión unos con otros y podemos seguir teniendo paz. Y si nos aflige realmente, si algo nos aflige realmente, llevarle en oración, no crear cadenas en WhatsApp, no poner cosas en Facebook, no orar, si algo nos aflige realmente. Yo tengo algunos amigos y los considero mis amigos y son personas que quiero muchísimo, que me mandan de vez en cuando cadenas y cosas con esto. Y yo digo, ¿y ahora oraste por eso? ¿Y qué quieres que haga con esto? Y yo le digo, tanto te afana, ya lo compartiste con todas las personas que están a tu alrededor, si es algo que realmente te preocupa tanto. Porque de nada sirve estar afanado. Y esa es la definición de afanarse. Preocuparse y no hacer nada. Está como, ay, chuleta, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar pasado? Eso no sirve de nada. Oren, hagan oración y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios que ni ustedes entienden, ni nadie entiende, es la que va a guardar sus corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y hay una palabra importante, el contentamiento. Te encuentras también aquí en Filipenses 4, 11 y 12 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia y en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y Pablo me introduce esta palabra de contentamiento que creo que es el punto intermedio entre los dos extremos.
el extremo de la prosperidad, donde todo va bien, todo es maravilloso y abundante, y el extremo de la miseria y que todo va mal, que nada funciona, que este mundo. Entre los dos extremos esto está el contentamiento. Que Pablo, si había alguien que merecía ser bendecido con carros, con casas, con salud, era Pablo, y no lo es. Dice, a veces sí, a veces podía comer de lujo, y a veces tocaba arroz con huevo o la sopa china, era lo que tocaba, depende de lo que hubiera. Pero Pablo dice, pero yo estoy contenta con cualquiera sea mi situación. Teniendo abundancia o teniendo escasez, teniendo una paila de arroz con pollo o teniendo un huevo sancochado, estoy feliz con la situación que tengo. Y luego Pablo introduce el versículo más mal utilizado en la historia del cristianismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y fíjense el contexto que está hablando Pablo. Pablo está hablando de un contexto de abundancia y escasez. Dice, si tengo bien, si no tengo bien. Si tengo, estoy contento, y si no tengo, también estoy contento. Tengo contentamiento. Y hay que tener cuidado con no confundir contentamiento con resignación o conformismo, porque no es lo mismo. No es lo mismo que contentamiento es que, bueno, tengo este trabajo que es malo y no soy feliz y no me gusta, pero bueno, esto es lo que Dios me dio, así que tengo contentamiento. Aún pudiendo buscar otra cosa, o pudiendo estudiar, o pudiendo buscar otra oportunidad. No, pero bueno, es lo que... Eso es conformismo y eso es resignación. Eso no es contentamiento. Contentamiento es que mientras tengo este trabajo, que no me gusta, que no me hace feliz, puedo dar gracias a Dios y también buscar cómo seguir adelante. Buscar cómo salir de ese trabajo si no me gusta. Ese es contentamiento. Pero mientras estoy ahí, en vez de estar amargado, tengo contentamiento. Y Pablo dice, puedo estar en cualquiera de estas situaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué puedo estar en abundancia y en escasez? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y este es, como decía, el pasaje más mal utilizado en la historia del cristianismo es este. Y ustedes lo ven en los suéteres de los deportistas que entran antes del partido con todo lo puedo en Cristo que me fortalece, igual salen goleados. Ustedes lo ven en los buses, con todo lo puedo en Cristo que me fortalece, igual se queda en lo macobá. Ustedes lo ven en todos lados, uno ve todo lo puedo en Cristo que me fortalece como si fuera un mantra, como si fuera un amuleto, como si fuera una vacuna contra las cosas malas. Y no lo es. No es un mantra, no es un amuleto, no es una vacuna, no es un rezo, no es un hechizo. Es una realidad que no se trata de mí y lo que yo pueda hacer, sino del poder en Cristo en mí. Yo no puedo nada, pero en Cristo lo puedo todo. Y ojo que el contexto es en cuanto a la abundancia o la escasez. Es un contexto 100% económico, 100% de provisión, de tener o no tener. Y tal vez algo que ha tocado mucho este año que pasó, la pandemia y todo esto, ha sido precisamente el elemento de la provisión. De repente se ha convertido en más difícil. Personas que tenían trabajo por muchos años han quedado sin trabajo, o personas que ya estaban de por sí en problemas han quedado en mayores problemas. Y aquí es donde dice, todo esto viene de parte de Dios, es parte de Dios, pero lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. No está hablando de ninguna otra cosa. No está hablando de deportes, no está hablando de un emprendimiento, no está hablando de un negocio, no está hablando... No, lo que está hablando es de que cualquiera sea mi situación, yo lo puedo porque Cristo me fortalece. Y vuelvo y repito, la idea no es confundir contentamiento con resignación o con conformismo, porque no es lo mismo, no es lo mismo. Pero sí es el saber que lo que tengo ahora es lo que Dios quiere que tenga en este momento. Y para mí esa fue una lección que me tomó años y años aprender. Por mucho tiempo yo era un infeliz, literalmente. Era infeliz teniendo las cosas que tenía porque no, esto no es lo que yo quiero. Esto no es lo que yo quiero. Esto no es lo que yo estoy buscando. Esto no es lo que yo estoy esperando. Hasta que Dios me dio no sé ni cuántas cachetadas y he aprendido a estar contento con mi situación y mi momento, sabiendo que puede ser que Dios en algún otro momento me quiera dar la oportunidad de hacer lo que yo quiero. O tal vez no. Pero eso fue lo que me hizo pensar. Y yo, ¿qué tal si nunca en la vida tengo la oportunidad de hacer eso que yo quiero hacer? Eso que estoy diciendo, ¿cómo me gustaría hacer eso? Y estoy amargado porque no puedo hacer eso que quiero. ¿Y qué tal si llego
imagínense, que llegue a los 80 años, llego a los 80 años y no lo he conseguido. Toda la vida amargado esperando que llegara ese momento. Cuando Dios me tiene aquí ahora por un propósito y una razón, ¿qué voy a hacer con eso? Y no importa cuál sea la situación económica, no importa cuál sea la situación, lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ojo, no es un mantra, no es un amuleto, no es una vacuna, no significa que no me va a pasar nada. Significa que pase lo que me pase. Aún así me pase lo peor, lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se usa a veces como esto, ¿no? Como una vacuna, como una prevención. No. Es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa que no me va a pasar nada. Voy a ir al súper sin mascarilla y respirando por la boca porque yo todo lo puedo en Cristo. No, esa no es la idea. La idea es que a pesar de que me pasara la peor de las cosas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí es donde tenemos que revisar las dos perspectivas que hemos visto. Hay dos extremos, y los dos extremos son vistos desde la perspectiva humana. Cuando se piensa de la perspectiva humana y se piensa en la victoria, se piensa en prosperidad y en riqueza material. No es eso. Cuando se piensa de la perspectiva humana, se quieren ver resultados aquí y ahora y de forma lo más rápido posible. Y cada vez hay más de esto. Con el internet, con las redes sociales, es más fácil encontrar evangelios instantáneos, devocionales instantáneos, interpretaciones de la Biblia instantáneas. Eso tampoco es parte del plan de Dios. Cuando se piensa desde la perspectiva humana, la vida cristiana también se puede volver una carga pesada. Imposible. ¿Cómo es posible que yo, que soy un pecador? Y sí, es cierto, eres un pecador. Es cierto, probablemente estás haciendo cosas mal. Pero ¿sabes qué? Dios sabía eso y Dios murió por ti de todas maneras. Jesús murió por ti aún sabiendo que tú eras así. Y así quiso rescatarte. Y aquí es donde entra el no conformismo también. Porque sí, tienes que vivir la vida para Él y trabajar para mejorar, para ser mejor cristiano, para ser mejor seguidor de Jesús. Pero no significa que ahora mismo tienes que echarte a morir. Y eso es fácil decir, no, yo no puedo porque soy débil. No es también perspectiva humana simplemente. Cuando se piensa en la perspectiva humana, se buscan emociones solamente y sensaciones. Y ojo, las emociones y las sensaciones no son malas. Las emociones nos las dio Dios. Las sensaciones nos las dio Dios. Así que si algo nos hace llorar de vez en cuando o nos hace sentirnos sumamente alegres, no es que sea malo. A veces le huimos tanto a los extremos que desechamos completamente las emociones. Es parte del paquete de quienes somos como humanos. Pero tampoco debe ser lo único. ¿No? Hoy me siento lo suficientemente feliz para ser un buen cristiano. Pero mañana me siento amargado y ya no lo soy. No es ese dilema que tenemos que tener. Cuando se piensa en la perspectiva humana, se quieren escuchar mensajes que nos hagan felices y que nos presenten lo fácil que es. Y ahora, ¿cómo hay motivadores con el título de predicadores? Y se paran en un púlpito y enseñan y no enseñan nada, motivan a la gente, que sí, que tú eres valioso, que tú eres la niña de los ojos de Dios, que estás en la palma de su mano. Y alguien dice, ay, ¿qué tal si Dios aprieta? Estás en la palma de su mano y si Dios aprieta, estás en la palma de su mano de todas maneras. Pero todo es como tan romántico, tan bonito. Y hay que tener cuidado con eso, porque es cierto. Y yo le decía a los muchachos en la escuela dominical el domingo, que a veces estamos estudiando los profetas menores, y uno a veces estudia los profetas menores y es muy pasional en cuanto a cómo Dios está señalando el pecado, diciéndoles voy a dar porque se han portado mal, porque hicieron esto mal. Pero hay otro elemento de Dios también que es, pero yo te voy a restaurar, te voy a volver a levantar, vas a volver a ser mi pueblo. Y todo este elemento, a veces es fácil quedarse en un lado o en el otro. Cuando Dios es las dos cosas, es fuego consumidor, pero también es descanso y es paz. Y entonces está este balance entre estas dos cosas. Y si solamente buscamos mensajes que nos hagan sentir bien, mensajes que nos hagan felices, hay que tener cuidado porque estamos viendo la victoria y la vida espiritual desde la perspectiva simplemente humana. En cambio, cuando vemos la victoria y la vida cristiana desde la perspectiva de Dios, entendemos que las aflicciones son parte de la vida, pero van a ir acompañadas de la paz de Dios. No nos vamos a sorprender porque nos pasó algo malo. ¿Por qué? Porque también somos proclives a que nos pasen cosas malas. El asunto es cómo reaccionamos al tener esa paz de Dios. Cuando lo vemos en la perspectiva de Dios, la victoria no se ve reflejada en casas, carros, dinero, viajes. Se ve reflejada en paz
y crecimiento espiritual. Ojo, y no quiere decir que si tiene la oportunidad de tener una casa, de tener un carro, de tener dinero, de viajar, no deba hacerlo. No es lo que estoy diciendo, no es un mensaje contra eso. Pero no significa necesariamente. Los políticos son los que más casas, más carros, más dinero y más viajes tienen. Y definitivamente no hay nadie más alejado de Dios que los políticos. Cualquiera sea el partido, cualquiera sea el lugar que estén. Están lejos de Dios, la mayoría de ellos por lo menos. Y eso no significa, no mira, tienen carros, tienen casa, tienen que estar bendecidos. No, eso no refleja nada. La victoria espiritual se ve reflejada en paz y crecimiento espiritual a pesar de las circunstancias. Yo sé de varias personas que por muchos años estuvieron pidiendo una prueba para la iglesia porque somos muy flojos y aquí no es como la iglesia primitiva y no sé qué. Y el año pasado, pácata, cayó la prueba con el COVID. Era una prueba para todo el mundo, una prueba para la iglesia. ¿Cómo vamos a reaccionar como iglesia? Y fracasamos. La mayoría fracasamos. Nos asustamos, empezamos a crear teorías de lo que estaba pasando, o empezamos a decir, no, eso no me va a tocar a mí, etcétera, etcétera. Fracasamos cuando llegó el momento de la prueba. O puede ser también que reflejamos realmente la paz y el crecimiento espiritual que viene de parte de Dios. Pero cada uno de nosotros debe evaluar cuál fue la reacción y podemos reevaluar cuál fue nuestra reacción como cuerpo a lo que pasó. Pero la victoria no se refleja en cosas materiales, sino en paz y en crecimiento espiritual. Cuando lo vemos en la perspectiva de Dios, la victoria puede no parecerlo para el mundo. Y esto es importante. Puede ser que el mundo no nos vea como exitosos, como victoriosos, como... Hay un montón de frases que usan las personas por ahí, ¿no? Que sí, que tú vas a reflejar que eres un hijo de Dios, que eres un príncipe, que no sé qué, y tienes que reflejarlo. ¿Dónde en la Biblia dice eso? Pablo está preso y dice, Dios no nos da espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio, estando preso. Que el mundo lo mira y dice, este perdió, está preso. Así que no, cuando lo vemos en la perspectiva de Dios, podemos estar conscientes de que la victoria no siempre va a parecerlo para el mundo. Y cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, entendemos que ser vencedores no es una frase de marketing, sino que es una realidad del cristiano. Una realidad que es fuera de este mundo y la cual solo puede ser alcanzada por la fe. De la misma forma que la promesa a Josué era, esta tierra va a ser tuya, pero tienes que ir a pelearla, pero yo te garantizo que va a ser tuya, sucede con la paz y con la victoria espiritual. Ya está garantizada. La victoria ya ha sido dada porque Jesús ya venció al mundo. Y nosotros debemos confiar y tener paz en eso. Pero aún así, nosotros somos sus agentes activos en esta tierra, que estamos en una guerra, por lo tanto vamos a estar rodeados de aflicciones, pero con la confianza total de que ya ganamos. Es como está jugando un partido de fútbol y está en el minuto 90 ganando 15-0. Ya, eso está asegurado la victoria, pero tienes que seguir en el juego y tienes que seguir consciente y tienes que seguir participando. Es la guerra espiritual, en el sentido, estamos todavía en una guerra espiritual y van a haber batallas todavía y van a haber dificultades todavía, pero es completamente diferente cuando lo vemos desde la perspectiva de que Dios ya nos dio la victoria. Es completamente diferente al estar asustados, al estar intimidados, al estar deprimidos, queriendo salir huyendo. Y ojo, todos estos son, como decía al principio, emociones humanas. El miedo, el temor, la depresión, no es que no la vas a tener. El afán, van a estar ahí, porque somos humanos. Pero ¿cómo reaccionamos a eso? ¿Cómo nos apoyamos en las herramientas que Dios nos ha dado? ¿Cómo nos apoyamos en el cuerpo que Dios nos ha dejado, en el cuerpo que Dios nos ha dejado, en nuestros hermanos, en la Biblia, en la oración? Va a ser la diferencia entre cómo hacemos las cosas nosotros y cómo las hace el resto del mundo. Así que vamos a terminar en oración. Señor, gracias por la victoria que tú nos diste y gracias por que podemos estar confiados en ella. Ayúdanos a tener tu perspectiva y no una perspectiva humana ni una perspectiva limitada en cuanto a lo que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos a reescribir esa narrativa de la forma correcta, basada en lo que la Biblia dice que somos y no en lo que pueden decir pensamientos, filosofías erróneas, humanas y limitadas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.